Estamos en directo. Hola, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Natalie Lemus. Yo hago parte de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, particularmente el Programa Integral de Educación Socioemocional, Ciudadana y Escuelas como Territorios de Paz. El día de hoy me acompaña también mi compañero Esteban, que ya se va a presentar y les va a contar un poco acerca del programa. Vale, Natalie, muchas gracias y muy buenos días para todos y todas. Agradecemos y muy contentos en esta mañana de contar con tantos participantes. Como lo decía mi compañera, yo soy Esteban Rodríguez. También hago parte de la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la estrategia RIOP, de la cual también les vamos a comentar brevemente de qué se trata. Y es que, como ven ustedes allí en la presentación, nosotros pues hacemos parte del programa integral de educación socioemocional, Ciudadanía y Escuelas como Territorios de Paz, y queremos contarles muy rápidamente de qué se trata este programa que se trabaja a partir del enfoque de las capacidades ciudadanas y socioemocionales, que interrelaciona los enfoques de los derechos integrales, el enfoque de género y diferenciales, no solamente con la estrategia RIOP, sino con otras estrategias muy importantes también del programa, como es la de justicia escolar restaurativa GER, RIOP, incitar para la paz y fortalecimiento familiar. Finalmente, es importante que tengamos en cuenta que a lo largo de este encuentro, de parchar nuevamente al cole, pues queremos desarrollar la ruta pedagógica que marca nuestro programa, y es a través de 4 momentos en el cual está el incitando ideas, pensarse y pensarnos, fortaleciendo saberes y redes y reconstruyendo saberes. Esos 4 momentos nos responden a la reflexión, a la acción, a la investigación y a la participación. Me imagino que no solamente nos acompañan estudiantes, sino también otros miembros de la comunidad educativa, docentes, directivos docentes, administrativos. Pues queremos, digamos, a través de este live poder participar e interactuar un poco con ustedes. Por lo tanto, a lo largo de este ejercicio que esperamos se proyecta hora y media, pues ustedes también puedan interactuar con nosotros a través de la participación en el chat. Queremos leer sus comentarios de qué colegios, de qué instituciones educativas hacen parte, y también les vamos a compartir más adelante algunos elementos que nos permitan también establecer un diálogo a través de lo escrito. También comentarles que a través del chat de este encuentro se encuentra ya el link de asistencia para que todos y todas se puedan ir registrando a lo largo del ejercicio. Entonces, entrando de una vez pues a nuestro tema que nos convoca en esta mañana, pues que le voy a dar la palabra a mi compañera Natalie para que podamos hablar sobre lo que vamos a trabajar en esta mañana. Así es, Esteban, muchas gracias. Bueno, la idea es que queremos empezar con un ejercicio un poco más práctico, como para entrar en calor, ir participando. Así que les vamos a compartir en el chat, ya encuentran el link de asistencia, pero les vamos a compartir un link adicional para un ejercicio que es el Menti, en el que les vamos a hacer una pregunta que es muy sencilla y es, ¿qué aprendieron en el último año? ¿Qué aprendieron en este último año en el que acontecieron tantas cosas, hubo tantos cambios? ¿Qué aprendieron de sus experiencias? ¿Qué aprendieron en el colegio? ¿Qué aprendieron de las personas con las que compartieron? Y que nos cuenten en algunas palabras u oraciones cortas eso que aprendieron y pues que vamos a ir recogiendo. Este va a ser un espacio acerca de esos procesos de aprendizaje, de esos procesos de transición, de adaptación, que de eso también es lo que va a implicar un poco volver al cole, parchar otra vez en el cole en presencialidad. Estoy enviando nuevamente el link para que puedan ingresar. Acá les estoy diciendo que este es el del ejercicio. Importante tener en cuenta que, bueno, aunque Nata nos está haciendo el favor de enviar el link, también podemos entrar a través de la página que tenemos allí en la pantalla, que es www.menti.com, y nos va a solicitar ingresar un código que en este caso es 1044-7740. Le vamos a dar a acceder o submit, y ahí nos va a aparecer la oportunidad de poder responder la pregunta esencial, que es ¿qué aprendí durante este último año? Pues muy en torno al diálogo que nos convoca el día de hoy, es
sobre reencontrarnos nuevamente en el retorno en las clases, en las instituciones educativas, un poco que se relaciona en esas nuevas formas de convivencia que podemos ir desarrollando y lo que ha sucedido durante los últimos 14 meses aproximadamente. Ya tenemos varias respuestas, ya les voy a compartir ahorita sobre cuáles fueron esos aprendizajes que ustedes han tenido y nos han querido compartir en esta mañana. La idea es que podamos ir conversando, sabemos que en este momento no pueden abrir sus micrófonos, sin embargo para nosotros es súper importante escucharles, saber qué piensan, aprender de esas experiencias que han tenido. Entonces por eso les pedimos que ingresen a este link que estamos volviendo a mandar nuevamente, que ingresen a la página directamente, que pongan ese código y nos cuenten qué han aprendido en el último año. La idea es que podamos ir recogiendo todas sus ideas y desde ahí podamos arrancar a conversar sobre este tema de volver al cole, de qué va a implicar, de qué ha implicado todo este año, de tantos cambios y acontecimientos. Estamos entonces súper pendientes de sus respuestas, ahí estamos mandando varias veces el link para que no lo pierdan. O como les decía Esteban, pueden entrar directamente a www.menti.com y utilizar el código que les estamos mostrando en este momento. Recuerden que esto no es una evaluación, simplemente queremos leerles, saber qué piensan y pues desde ahí poder hacer una discusión. Les voy compartiendo entonces algunos de los muchos comentarios que nos han hecho, pues eso también es muy importante para que de esta manera pueda fluir un poco más el ejercicio y vemos bastantes comentarios, nos hablan de compartir en familia, ser más responsables, bueno, muchas cosas. Hay una palabra muy importante que se ha repetido y es la autonomía. Hemos aprendido a ser autónomos a lo largo de este tiempo, a escribir y a leer. Adaptación, valorar. A manejar plataformas. Yo también creo que aprendí bastante a manejar nuevas plataformas como la que estamos en este momento. Adaptarse a la situación, una palabra bien interesante que también podríamos trabajar durante este encuentro. Aprendimos de la virtualidad, aprendí de valores, a cuidarme y a cuidarnos, a organizar mi tiempo. También de las áreas del conocimiento, nos dicen de sistemas, de matemáticas, de tecnología, de ser más responsable, la convivencia. Bueno, son bastantes los aportes que nos han hecho, Natalie, y pues eso nos da cuenta de que están en principio pues muy atentos a lo que estamos trabajando y de allí pues que es un tema que nos convoca, no solamente el sector educativo nos llama, digamos, a un aspecto del conocimiento específico, sino también algo muy importante y es el relacionamiento, la convivencia y en este momento regresar a las instituciones educativas, adaptarnos a estas nuevas realidades en las que nos hemos venido adaptando desde muchas diferencias, muchas realidades, muchas historias, muchas formas de ser y de vivir y eso nos va a permitir también ser un poco más autónomos desde nuestras capacidades. Son muchísimas, ya creo que ni siquiera se podrán ver allí, ya son demasiadas las participaciones, más de 339 personas y van subiendo, creo que en este momento hay más de 900 personas conectadas. Tenemos 1.506 asistentes, Esteban, en este momento. Agradecemos muchísimo su participación. Como están viendo en pantalla, todas estas participaciones para nosotros son súper valiosas y creo que además reflejan precisamente que este ha sido un año de muchos retos, de muchos obstáculos, pero también que nos ha permitido llegar a lugares y aprender cosas que tal vez no lo habríamos hecho de otra manera. Agradecemos mucho esta participación. A veces no nos damos cuenta, pero en el día a día las experiencias que vamos teniendo nos cambian la manera como nos relacionamos, cambian lo que buscamos en las demás personas, cambian lo que queremos hacer con nosotros mismos. Y desde ahí es que se dan estos procesos de adaptación, ¿no? Cuando estamos en el día a día, a veces uno no se da cuenta que cada cosita empieza a contar y empieza a añadir y empieza a transformarnos. Y entonces desde ahí, todo esto que nos están contando, el convivir en familia, por ejemplo, el hecho de que hayamos tenido que estar tanto tiempo en nuestras casas con nuestras familias,
de pronto era algo incluso nuevo, ¿no? Porque estábamos en el colegio todo el día y de pronto nuestros papás estaban trabajando, entonces nos veíamos poquito tiempo y ahora sí nos tocó afrontar y entender qué implicaba convivir todo el tiempo con las limitaciones que esto pudiera representar. Es esperable también que a este punto digamos, no sé qué aprendí, de pronto no aprendí nada. Eso también está bien. Digamos que no todo tiene que ser evidente en este momento. Todo este tema de tener que enfrentarnos a la tecnología, a las plataformas, a concentrarme frente a una pantalla, que eso para muchos fue muy difícil, incluyéndome dentro de esos, pues implicó un proceso e implicó unos esfuerzos, y creo que aquí es muy valioso poder reconocer que esos esfuerzos hoy están dando frutos y que esos esfuerzos no salieron de la nada y que esos esfuerzos son los que hoy nos permiten esos procesos de cambio y de adaptación que vamos a hablar el día de hoy. Ya no se ve tanto, pero hablan un poco también de manejar las emociones, de autonomía, de responsabilidad, de pronto el tener que estudiar de una manera tan independiente también cambia muchas cosas, ¿no? Ya no teníamos ahí encima a la profe o a los compañeros, sino que esta vez sí nos tocaba sí o sí ahí estar pendientes de manera responsable y autónoma. Matemáticas, estoy intentando leer qué más dice, pero tenemos muchas respuestas, entonces ya casi no alcanzo a leer. Es interesante ver que hay diferentes formas de aprender, ¿no? Sobre cualquier cosa. Realmente, no solamente podríamos decir que dentro de la escuela estamos aprendiendo únicamente, en cualquier lugar, en cualquier espacio, en cualquier entorno en el que nosotros interactuamos, en el que nos relacionamos, con nuestras familias, con nuestros amigos, en el barrio, en el parque. Aprendemos todos los días cosas nuevas y no solamente durante cierta etapa de la vida. No podríamos decir que desde los 0 a los 18 años tenemos todos los aprendizajes, no, toda la vida, todos los días tendremos un aprendizaje nuevo que nos va a ayudar en cualquier aspecto o dimensión de la vida, ya sea personal, en nuestra salud mental, de pronto manejando nuestras emociones, fortaleciendo nuestras capacidades, ya de pronto hacia un ámbito ocupacional. Si durante la pandemia nos interesamos por alguna acción específica que se realizaba en nuestra casa, podríamos empezar a tener a fortalecer nuestras capacidades frente a algo específico. Y no importa qué es lo que aprendemos, pero siempre podríamos ver esos aspectos que nos van a fortalecer nuestras formas de vivir, nuestras formas de interactuar, como lo decía Natalie. Estos procesos de adaptación nos han invitado a que definitivamente debemos ver las situaciones desde todos los ámbitos, no solamente desde un punto de vista negativo, sino también desde todo lo que puede conllevar. Digamos al principio, y volvamos a hace marzo del 2020, yo creo que al principio muchas personas se sintieron atraídas a quedarme en casa y empezar a hacer actividades dentro de mi casa que cotidianamente nunca pensaríamos que las íbamos a realizar allí. Siempre el trabajo o el estudio o es en el lugar donde me ocupo o es en el colegio. Pero nos dimos cuenta que es posible llegar a cambiar, a adaptarnos, a fortalecer nuestras capacidades, a vincularnos más con nuestras familias, a conocer un poco más al otro. Yo creo que también aprendimos a compartir mucho más y a conocer cuáles son los gustos, los intereses, cuáles son los deseos o las necesidades que pueden tener algunos miembros de nuestra familia, y eso es lo que de pronto muchas veces pasamos por alto y no valoramos ese tipo de espacios. Ya no se ve definitivamente, pero sí nos damos cuenta que son diferentes los aportes, los conocimientos, los aprendizajes que hemos tenido y que pues podríamos fortalecerlos y enfocarlos a nuestros intereses y nuestros gustos. Aprovechamos para ir saludando de pronto a algunos colegios que nos acompañan, del Colegio María Mercedes Carranza, del Colegio Juan Escobar, del Colegio Estados Unidos, bastantes personas que nos están saludando, nos agrada bastante poderles leer, del Colegio Compartir, y pues para que sigan también haciendo sus comentarios sobre este tema, sus aportes o sus saludos también son muy valiosos. Voy a volver nuevamente entonces a compartir pantalla. Mientras tanto, un momento por favor. Entonces estamos aquí recogiendo todos estos aprendizajes del año pasado, que pueden ser aprendizajes, como decía Esteban, de cualquier tipo, que al final lo que hacen es fortalecer nuestras capacidades y llevarnos de un punto a otro.
ahí sí es un poco desde lo filosófico, y es que no somos los mismos hoy que éramos ayer, y menos después de todo esto que ha venido pasando recientemente y que ha requerido tanta adaptación. Así es, Natalie. Entonces, de allí, pues nosotros vemos que cada uno de sus aprendizajes nos hablan de algo muy importante y son de esas transiciones o adaptaciones que hemos tenido a lo largo de la vida. Y quizá muchas personas no nos habíamos dado cuenta hasta hace muy poco que siempre hemos tenido que adaptarnos y realmente el ser humano es muy bueno para adaptarse a nivel emocional, cognitivo, físico, a estados de clima. Cuando vamos a una ciudad, de una ciudad a otra, salimos de Bogotá y vamos a otra ciudad que tiene un clima un poco más elevado, pues sentimos, digamos, que tenemos que adaptarnos, tenemos que cambiar de pronto nuestra vestimenta, tenemos que hacer otro tipo de acciones que nos llevan a una adaptación. Y la adaptación no solamente es desde lo físico, sino desde cualquier otro punto o momento en el que nos encontremos. Y en este momento es importante que tengamos en cuenta que todas esas transiciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, pues son esas situaciones que hemos tenido que afrontar a lo largo de cualquier momento o etapa y son cambios que nos obligan a un proceso de adaptación. Son esos cambios que no resultan sencillos, pero en muchas ocasiones pues son a raíz de las costumbres, de esa cotidianidad que hemos tenido. Llevábamos muchos años, digamos, en una cotidianidad de ir todos los días al colegio, de lunes a viernes, o ir de lunes a viernes a nuestro trabajo, y pues de allí nos acostumbramos tanto que ha sido pues muy complejo en principio adaptarnos. Sin embargo, yo creo que muchos y muchas ya hemos logrado adaptarnos a esta nueva normalidad y eso ha generado que podamos identificar recursos propios y recursos externos. Esos recursos propios de los que les hablo es yo qué puedo hacer para poder adaptarme y afrontar esta situación. Sin embargo, no es fácil decir, bueno, yo cuento con una empatía muy alta o una resiliencia muy alta ante esta situación, pues no es fácil, digamos, yo como individuo tenerlo en cuenta. Sin embargo, si yo me pongo a pensar en situaciones anteriores, por ejemplo, y volviéndonos a cuando éramos muy niños y estábamos de pronto en nuestra casa hasta los 3 o 4 años, permanecíamos con nuestra mamá, con nuestro papá o con nuestro cuidador, y cuando nos dijeron, tienes que ir al jardín, vas a ingresar a un colegio o vas a entrar a un jardín, pues la situación de pronto no fue tan fácil, nos dio miedo, nos dio angustia, nos dio ansiedad, y es normal porque obviamente no sabemos qué hay allá, no lo conocemos y allí pues nos pueden generar tensiones ese tipo de situaciones. Sin embargo, lo afrontamos. Sin embargo, estuvimos dentro del jardín, conocimos qué era lo que sucedía allí y de allí pues cambia la situación. Tenemos una adaptación progresiva a la situación. Y muy importante tener en cuenta que esto no ocurre de un día para otro, de una semana para otro. Esas adaptaciones, esos cambios tan importantes a lo largo de nuestra vida llevan tiempo. Y como le mencioné, dentro de nuestros recursos propios también podemos contar con recursos externos. No estamos solos, somos seres sociables. Tenemos redes familiares, redes sociales hablando de nuestros pares, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos dentro del colegio, porque allí vemos que esas redes pues, nos posibilitan a tener un poco de mayor recurso para poder afrontar esas situaciones. Y de pronto también nos pudo haber afectado en algo que duramos bastante tiempo sin reencontrarnos con nuestros seres queridos, ya sea con nuestros abuelos que vivían en otro lugar o con nuestros amigos con quienes compartíamos a diario, pues fueron esas situaciones y estos recursos propios y externos que nos han permitido poder irnos adaptando a lo largo de la vida. Y esto no solamente ocurre durante la etapa escolar. Cuando una persona cambia de trabajo, pues muy posiblemente tiene que tener una transición, una adaptación a las normas, a las obligaciones, a las acciones que debía realizar. Todos estamos siempre cotidianamente adaptándonos a ese cambio. Y es importante porque nosotros también debemos pensar en que no toda la vida va a estar en el mismo lugar, de pronto no toda la vida viviremos en el mismo lugar, no toda la vida estudiaremos en el colegio, pasaremos a la universidad, iremos a otra institución educativa, podríamos ingresar a un empleo y eso nos va a afrontar cambios en los que todos y todas poco a poco vamos a ir reconociendo cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras capacidades y en qué podríamos trabajar poco a poco. Y eso va de pronto un poco aliado al tema emocional.
cómo yo a partir de las emociones puedo empezar a afrontar este tipo de situaciones que también se relacionan en este momento con la convivencia y con el relacionamiento. De allí, no sé, Nata, si quieras entonces de pronto entrar un poco al tema de cómo podríamos adaptarnos en estos nuevos momentos frente a esa convivencia y el relacionamiento con nuestros pares. Claro que sí, Esteban. Yo creo que lo primero es que, así como lo mencionábamos, hay que reconocer que todos estamos pasando por este proceso, que para todos regresar a la presencialidad en este caso, pues también es un proceso de adaptación, es un proceso de transición, y desde ahí reconocer que a todos nos está pasando, pues es reconocer que de pronto mis compañeros también están viviendo estas ansiedades, también tienen estos miedos, también tienen esta emoción de volvernos a ver, y también como esta sensación de qué va a pasar, de esta incertidumbre, qué va a pasar cuando volvamos. ¿Va a ser lo mismo? ¿Será que me voy a encontrar con mis mismos amigos de siempre? ¿Será que ya, como no volvimos a hablar de la misma manera como lo hacíamos antes, vamos a volver a ser amigos? ¿Será que voy a poder prestar atención? ¿Será que sí puedo llegar al nivel de las clases que se espera de mí después de que fue un poco difícil adaptarme precisamente a eso que nos contabas de las plataformas, de la virtualidad? Y reconocer primero que todos estamos atravesando lo mismo, y segundo que puede que todas estas experiencias que obtuve, todos estos aprendizajes que veíamos en el Menti hace un momento, pues cambiaron también lo que yo quisiera de ese relacionamiento. Y además que estas transiciones, que es la flechita que les estamos mostrando, pues nos atraviesan la manera como queremos relacionarnos y atraviesan esa convivencia que vemos en el entorno escolar. Así que lo primero es que desde la empatía reconozcamos que todos estamos pasando por esta situación, cada uno a su manera, pero que todos y todas estamos en este momento en donde estamos buscando cómo volver a adaptarnos, cómo encontrar esos recursos que nos permitan otra vez responder a esta presencialidad. Y reconocer también, como decía Esteban, que podemos ser fuentes de apoyo, que podemos buscar a nuestros compañeros que son los que más nos entienden en esta situación, pues ese apoyo, esa comprensión, y también esas preguntas de ¿tú cómo estás haciendo para lidiar con esto? ¿Qué has hecho para que te sientas cómodo otra vez aquí? Y no solamente con nuestros compañeros, con nuestros profes, con los docentes y las docentes orientadores, con nuestros cuidadores. La realidad es que todos reconocemos que volver nos da algo de temor. Nosotros hemos estado también en el proceso de volver a la presencialidad, de volver a la oficina, y por ejemplo, sí daba mucha emoción ir a vernos, porque además les comento que en este equipo muchos ni siquiera nos habíamos podido conocer, porque nos conocimos en la virtualidad. Pero al mismo tiempo nos daba algo de temor, no saber qué nos íbamos a encontrar, no saber qué lugar íbamos a ocupar allí, no saber cómo íbamos a poder hacer las cosas que estábamos haciendo desde la virtualidad. Entonces reconozcamos que todas estamos pasando por este proceso, pero también que podamos apoyarnos y que podemos escuchar lo que el otro necesita, ¿no? Creo que eso es muy importante, y es encontrar en la persona que tenemos al lado el apoyo y la comprensión para poder regresar y saber que estamos en procesos de transición toda la vida, y que aunque a veces no seamos tan conscientes de ello, pues hemos logrado adaptarnos, hemos logrado responder ante las exigencias, hemos logrado cambiar y solicitar también lo que pensamos que es adecuado de acuerdo a los cambios que hemos hecho en nuestras vidas. Y de acuerdo con esto, pues sí, queríamos hacer como una reflexión de esos momentos en el pasado en donde hemos tenido que hacer esos procesos de transición. Sin embargo, antes, Natalie, quisiera leer algunos comentarios que nos han hecho en el chat. Voy a leer uno. Dice: muchas gracias por brindarnos este espacio de esparcimiento, ya que para nadie es un secreto que esto no ha sido fácil. Sin embargo, ustedes han sabido afrontar la situación y mediante un proceso han sabido sacar adelante esta nueva modalidad de estudio, y poco a poco han llevado a un buen manejo, brindándonos estabilidad. Muchas gracias por hacer nuestras vidas un poco más fáciles. Hay otro que dice: no tengo tantos amigos y me da miedo ir al colegio por lo que está pasando en el país. Bueno, importante, digamos, ver cómo en este primer comentario encontramos esas redes familiares, esas redes institucionales en este caso,
que nos pueden brindar de alguna manera herramientas para que poco a poco vayamos adaptándonos a este tipo de situaciones. Reconocemos la realidad, sabemos que la situación continúa, digamos, el virus no se ha ido, sin embargo, pues vemos que en la capacidad de cada uno de nosotros en apropiar aquellas herramientas propias o externas, podemos ir adaptándonos e ir facilitando nuestros procesos, en este caso, digamos, de aprendizaje, de relacionamiento y de convivencia en la escuela. Y digamos, frente a ese miedo, digamos, de regresar a la institución educativa por lo que está pasando a nivel nacional y mundial, pues ese es natural, es normal que en este momento sintamos miedo, y quizá al comienzo, digamos, en abril, mayo del año pasado, sentíamos muchísimo mayor miedo a salir a la calle, digamos, a salir a mercar, a salir a hacer cualquier actividad. El miedo era mucho mayor. Creo que poco a poco hemos podido reconocer cómo nosotros mismos podemos cuidarnos y cuidar al mismo tiempo a los demás. Nosotros, al mantener, digamos, un proceso bioseguro en el uso de la mascarilla, en el lavado de las manos, en el distanciamiento social, nos permite protegernos a nosotros mismos y de esta manera contribuir al cuidado de los demás, que es algo también muy importante en la medida que reconocemos que esto no solamente es tarea mía, es tarea tuya y es tarea de todos. De esa manera, pues, vamos a construir una realidad un poco más agradable, más tranquila y de mayor cuidado para todos y todas. Otros dos comentarios antes de pasar a la segunda actividad. Y es, a mí me gustó la pandemia, pero ya quiero ir al colegio, ya me di cuenta que la pandemia es mucho. Muchas gracias por este encuentro, ya que aprendemos muchísimo y conoceremos más sobre de cuidarnos, estar en casa, salir con los protocolos de bioseguridad, ya que será más diferente en presencial. Dios los bendiga. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, muchos también tenemos de alguna manera muchas ganas de regresar al colegio, de regresar a ese lugar de encuentro donde compartimos con tantas personas, con tantas historias, que ha sido nuestra segunda casa durante muchísimos años, y pues esperamos, en la medida de lo posible, complementándolo con ese segundo comentario, que nuestra protección, nuestro cuidado, pues va a aportar a seguir abriendo este tipo de escenarios y espacios presenciales, manteniendo, digamos, esos protocolos de bioseguridad. Yo quisiera agregar algo, Esteban, antes de continuar, y es, tenemos algunos comentarios también de temor, ¿no? De esto que hablábamos frente a ya las relaciones de amistad que tenía en el colegio no están, por X o Y razón, porque de pronto entré en virtualidad a un nuevo colegio y no logré conocer a nadie de forma presencial, o porque los amigos que tenía pues ya no los tengo, porque no pudimos seguir en contacto, y eso da miedo volver a un espacio en donde no sé con qué me voy a encontrar. Y pensemos que además también ese temor nos ha ocurrido en otras circunstancias, que eso ya lo vamos a hablar un poquito más, pero pensamos que así como hemos podido transitar y hacer todas estas adaptaciones a virtualidad, y esto nos ha permitido todos estos aprendizajes que veíamos en el Menti hace un momento, pues ahora volver a presencialidad también va a abrir unas puertas en donde vamos a poder acercarnos de maneras diferentes y probablemente crear unas relaciones nuevas, con estas nuevas expectativas que tenemos también, ¿no? Porque de pronto yo descubrí que yo prefiero amigos que estén mucho más apoyándome a nivel emocional que solamente que me inviten a salir, porque ya no podíamos salir. Y entonces desde ahí, cuando vuelvo a la presencialidad, puedo buscar relaciones desde ese lugar. Entonces entendemos que de miedo, creo que es esperable que uno se sienta asustado cuando no se sabe qué se va a encontrar. Pero el miedo no significa que necesariamente vaya a ser una situación dañina. El miedo es más bien una señal de que esta situación es incierta. Y esa incertidumbre, a pesar de que nos da tanto temor, pues puede abrir también muchas posibilidades. De acuerdo, Natalie. Bueno, entonces, ya ingresando a la segunda parte de este ejercicio, en el que nuevamente esperamos poder contar con su participación, y es de acuerdo a ese tema de la transición, de la adaptación. Todos y todas en algún momento lo hemos tenido que vivir. Quisiéramos empezar con la primera pregunta, y es que recordemos o reflexionemos cómo fue la transición que hayamos tenido, cualquiera que sea. Entonces les queremos pedir, quienes quieran participar, para que en el chat de la reunión nos puedan escribir brevemente cuál fue la transición que más recuerdan. En principio, esa pregunta vamos a responder a esa primera. ¿Cuál sería esa transición que recordamos
sea cual sea, sin importar si somos estudiantes, si somos docentes, directivos docentes, familias que también puedan estar vinculadas en este live. Bienvenidos sus comentarios, queremos leerlos y ir como realizando una breve retroalimentación. Queremos que nos cuenten esas experiencias, que recuerden, que ustedes digan, uy, esto marcó, como que era un antes y un después. ¿Qué transición creen que haya sido esa? Cuéntenos por el chat cuál fue esa transición, qué pasó allí. Vamos a empezar por esa primera pregunta que nos mencionaba Esteban, de cómo fue esa transición, esa primera transición, esa adaptación que requirió nuestro esfuerzo, que también nos daba miedo, que de pronto también tenía todo este tema de la incertidumbre, de no saber qué iba a pasar, para que podamos ir revisándolo entre todos. Por acá nos dicen que todo esto es un proceso y que estamos para ayudarnos, así es. Mientras que nos van contando, les leemos algunos comentarios. Nos dicen muchas gracias, la verdad, por todo lo que hacen por nosotros los estudiantes. En serio, se siente bien estar en casa, chévere, pero triste que no puedo ver a mis profesores. La verdad, les doy gracias porque con ustedes, estudiantes como nosotros, no podríamos salir adelante. Solo gracias por enseñarnos a pasar, a pesar de que algunos estudiantes no tenemos el apoyo que quisiéramos, pero igual gracias. Nos dicen que no se acuerdan de alguna transición por acá. De pronto, siendo un poco más sencilla la pregunta, es como una situación en la que hayan tenido que adaptarse a algo nuevo, algo que de pronto, como lo decíamos, les dio temor, les dio miedo en algún momento o ansiedad, pero que finalmente lo ven como una situación en la que pudieron adaptarse. Acá tenemos una primera y es el estar más conectada con mi familia. Antes no nos entendíamos demasiado. Vamos a adicionarla aquí para... Que nos decían, miren, para mí fue adaptarme a la situación al principio de forma virtual, pero después se me hizo más fácil, es cuestión de tiempo. Mi transición más difícil fue acostumbrarme a Bogotá y al colegio porque soy venezolano. Creo que la transición más grande en mi caso fue mudarme y justamente cuando entré al colegio llegó la pandemia. Entonces fueron dos transiciones, ¿no? Mudarse más adaptarse a la virtualidad. Dice, la transición que más recuerdo en pandemia es cuando entramos a la modalidad de la estrategia Aprende en Casa, donde nos enviaron guías mediante una carpeta de Drive con todos los talleres de cada materia, sin un orden y cada uno para un fin de mes. Bueno, estamos más de 1740 personas conectadas. Vemos que son diferentes situaciones, aunque las hemos focalizado un poco al tema de la pandemia, ¿no? Pero recordemos que no solamente nuestra vida se enmarcaba a este año, sino muchos otros momentos de nuestra vida. Digamos, la mudanza que nos comentaba ahorita Natalie, son situaciones de adaptación bastante complejas, de pronto especialmente para quienes nos encontraríamos en una edad, digamos, de la adolescencia, entre unos 10 a unos 17, 18 años. Muchas veces es generalmente complejo, teniendo en cuenta que en el lugar en el que vivimos pues tenemos una red de amigos, tenemos una serie de cosas que hacemos cotidianamente y cuando nos mudamos bastante lejos pues ese tipo de situaciones tienden a cambiar, ¿no? Y es ese miedo, esa ansiedad de no volver a verles, ese temor, digamos, de perder a ese ser querido cuando cambiamos de domicilio. Sin embargo, más adelante vamos a entrar entonces frente a qué me suscitó ese cambio, qué generó en mí esa situación, cómo me sentí. Entonces, con esa segunda pregunta, quisiéramos que ustedes nos comentaran, de acuerdo a aquella situación en la que tuvieron que adaptarse, qué emociones y sentimientos pudieron tener frente a esto. De lo que nos han mencionado, de contarnos esta primera parte de cómo fue la transición, vemos
que el sentimiento de miedo está presente en la mayoría de los casos, ¿no? Y yo sentía mucho miedo, miedo al cambio, miedo a no hablar con las personas que me veía siempre, miedo a no volver a ver a nadie. Aquí estamos leyéndolo y es... Incluso hay alguien que nos dice, a mí me gustó, yo me sentía cómoda desde la virtualidad porque podía organizar mis tiempos y parecía que estaba mejor. Esto nos muestra también que todas y todos vimos los cambios de formas diferentes, ¿no? La realidad es que sí estamos en unas transiciones y esto sí nos cuesta y requiere unos esfuerzos, pero para todas las personas es distinto. Hay que afirmar que todas y todos estamos pasando por estos procesos, a pesar de que lo hagamos de maneras diferentes. Y mira que también vemos el otro lado como de la situación. Hay personas que se sienten muy cómodas estando en su casa realizando sus actividades escolares o de trabajo allí. Y eso también está muy bien, sentirnos ya adaptados a esta nueva situación. Sabemos y organizamos nuestro tiempo, sabemos que digamos de cierta hora a cierta hora hacemos nuestras actividades académicas. Posteriormente, por ejemplo, vamos a almorzar, luego en las tardes hacemos X o Y actividad. Y ya hemos planeado muy bien nuestro tiempo, que ya no tenemos ansiedad, no tenemos miedo o temor, y antes posiblemente tendríamos entonces como ese tipo de sensaciones a una invitación al regreso, ¿sí? Sin embargo, pues sabemos que generalmente, como les mencionábamos al inicio, toda situación, toda estabilidad, pues va a generar un cambio. No podríamos decir que a lo largo de toda nuestra vida vamos a mantener siempre la misma situación o vamos a estar siempre en un mismo grado o en un mismo colegio y ya posteriormente cuando salgamos de él. Entonces eso también nos invitaría a pensar cómo me voy a sentir yo cuando regrese al colegio, de qué manera voy a dar esa bienvenida propia a nivel personal y también a los demás. Muchos niños y niñas quizá se puedan sentir un poco agobiados y aquellos compañeros que se sienten muy bien regresando podrían complementarse y fortalecer, digamos, esos vínculos en la medida que todos y todas podemos apoyarnos. Mientras yo me cuido, pues voy a seguir cuidando a los demás. Y aquí también, de acuerdo con lo que nos cuentan, reconocer que todos y todas vimos cambios a partir de esta situación, ¿no? Y que tal vez alguien perdió algún ser querido, que tal vez pasó por unas situaciones muy difíciles, y reconocer que eso que estamos hablando en este momento, que esos temores, esas tristezas que han implicado estas transiciones, estas ansiedades, pues pueden revivirse en ese momento, y como decía Esteban, las personas que se sienten un poco más cómodas podrían ser esas fuentes de apoyo y esas fuentes de tranquilidad para aquellos que les cueste un poco más ese regreso. Mira, tenemos un comentario y lo voy a leer textual: es muy duro, sobre todo cuando estamos solos y nadie nos ayuda. Los profesores se les olvida que somos niños y estamos aprendiendo, solo leen y no nos enseñan o piensan que dictan la clase y ya. De pronto aquí es importante ver que muchas veces en el hogar no por alguna situación no contemos, digamos, con ese acompañamiento muy cercano por parte de nuestro padre, madre o nuestro cuidador, nuestro familiar que está allí al tanto. Y por lo tanto se necesitaría, digamos, ese acompañamiento un poco más cercano por parte ya sea de un docente desde un área específica y demás, en la que posiblemente se pudiera dar en un retorno a la presencialidad, ¿no? Sabemos que muchas veces los escenarios virtuales pueden limitar, digamos, ejercicios de comprensión. Por ejemplo, yo puedo ser muy bueno aprendiendo en la virtualidad, puedo ser muy bueno haciendo una lectura autónoma, entiendo rápido, no necesito que me expliquen tanto, pero de pronto mi compañero o mi compañera no tiene la misma capacidad y a él se le facilita muchísimo más cuando de pronto a través de su tutor o su docente está recibiendo, digamos, las explicaciones pedagógicas, los conceptos. Y es muy válido porque, como lo sabemos, todos y todas somos diferentes. En el colegio confluyen experiencias, confluyen problemas, confluyen desafíos, confluyen diferentes culturas, expectativas, miedos, deseos, ideologías, dinámicas. Y dentro de quién confluye esto, entre roles, entre personas, entre redes, entre relaciones, entre los actores institucionales que, digamos, en este caso nos convoca el colegio o la institución educativa. Entonces podemos ver que
en muchas situaciones podríamos encontrar afinidades con otros miembros del colegio, con otros compañeros, teniendo en cuenta que posiblemente a mí se me dificulte algo, pero a mi compañero o compañera no, y esto podría ser una fortaleza entre los dos, una vinculación en la que podríamos generar nuevos relacionamientos, nuevas amistades, nuevos procesos, digamos, de aprendizaje colectivo o individual. Entonces, creo que aquí podemos ver que entre todos podríamos generar un complemento desde diferentes perspectivas, desde las emociones, los sentimientos o hasta lo conceptual o académico. Creo que lo importante, y hemos sido muy insistentes en esto, es que reconozcamos que todos somos diferentes, todas y todos somos diferentes, pero que al final cuando nos acompañamos, cuando nos apoyamos, pues podemos surgir un poco más fácilmente de las circunstancias difíciles, que todo este año ha requerido muchos esfuerzos y ha implicado muchos cambios, muchas situaciones que son emocionalmente difíciles, pero que el acompañarnos en este nuevo proceso de transición realmente puede hacer la diferencia. Nos hablan bastante de la tristeza por no poder ver a sus compañeros, por no poder retornar a la normalidad, el temor no solamente de no poder, de no saber qué va a pasar, sino también de que pues el hecho de que estamos en una pandemia implica un temor de que le vaya a pasar algo a alguien que queremos. Y probablemente este es un temor que puede permanecer. Entonces también vamos a hablar un poquito en un momento de cómo podemos cuidarnos para que este temor sea más manejable y sea menor el riesgo al que nos exponemos. Y así podamos tomar estas clases un poco más tranquilos. Voy a leer un último comentario antes de pasar a la siguiente pregunta, y es: fue complicado adaptarse, pero ya pasando los meses fue entendiendo con que era todo mímica, pero en virtualidad es fácil al acostumbrarse, pero por los problemas del internet se me complica un poco. Pero ahí le voy dando, aprendí muchas cosas que no entendía y nunca me habían enseñado en mi colegio, y los que siempre me acompañaron siempre fue mi familia y amigos, pero me daba pena que me rechazaban por ser como soy. Bueno, acá son muchas las situaciones que pueden ocurrir, hasta situaciones, digamos, tecnológicas o situaciones ya un poco más logísticas, en contar o no con una buena conectividad a internet, y sabemos que no todos y todas tenemos siempre y en todo momento una conectividad a internet que nos permita, digamos, mantenernos conectados, y en este ejercicio, digamos, desde la Secretaría de Educación y las demás secretarías poder vincular y generar acciones en el fortalecimiento para que los protocolos de bioseguridad a nivel institucional se vayan fortaleciendo, y en ese sentido pues poder generar un retorno, un regreso presencial seguro, bioseguro, en medida que pues todos y todas tenemos diferentes realidades, diferentes particularidades y necesidades que nos van a aportar bastante en los procesos de aprendizaje y de educación, que es lo que nos convoca cuando ingresamos y participamos dentro de las instituciones educativas. Y también muy importante ver que siempre las redes familiares, las redes externas están allí en una cooperación conjunta, colectiva, en poder, digamos, ayudarnos ante situaciones que podamos tener, sin importar la particularidad. Y también, digamos, muy relacionado con lo que decía ahorita Natalie, y son las tristezas que nos pudieron generar situaciones relacionadas con el duelo, y recordar muy generalmente que el duelo no solamente nos habla en situaciones de fallecimiento o pérdida de una persona, sino el duelo también lo podemos afrontar, como por ejemplo cuando dejamos de ir a la institución educativa, sentimos una pérdida, un alejamiento frente a algo que queríamos, que sentíamos muy nuestro, y de allí pues empezamos en un proceso de adaptación, de reconocimiento para ese cambio, esa transformación, digamos, a una nueva realidad sin algo o sin alguien. ¿Sí? Cuando un amigo, por ejemplo, se va lejos o nosotros somos quienes nos vamos, pues generamos esos procesos de adaptación al cambio en los que poco a poco aprendemos y reconocemos, digamos, nuestra realidad, nuestra existencia sin él, sin ella o sin algo en específico. Entonces, realmente cada uno de sus comentarios es un aporte para este ejercicio, para este encuentro, porque vemos que sus experiencias, sus realidades, sus historias, sus anécdotas son los que nos permiten conocer qué es lo que está sucediendo en nuestros hogares, qué es lo que está sucediendo en este proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a las instituciones educativas, y en ese sentido pues poder brindar de alguna manera algunas herramientas en estos ejercicios y encuentros virtuales para poder llegar a las instituciones educativas con algunas seguridades, claridades y tranquilidades, que es lo que buscamos, digamos, en esta mañana.
Vamos entonces a entrar en quién me acompañó, y es un poco relacionado con las redes o con las personas que nos vinculan, y es quién o quiénes, digamos, estuvieron presentes de alguna manera, fueron un apoyo, fueron una escucha, fueron una guía, ante situaciones en las que fue difícil, en principio, afrontar un cambio, luego sentir, digamos, miedo, temor, angustia o ansiedad, y quién estuvo allí, quién de, ya sea familia, amigos, docentes, quienes estuvieran allí, cuéntenos un poco quiénes fueron esas personas a través del chat. Hemos recibido comentarios frente a que les acompañan sus papás, mamás, cuidadores, algunos amigos, tías, familiares en general, algunos profes, teniendo en cuenta, pues hacen como el reconocimiento de que son muchos estudiantes y a veces los profes no alcanzaban a acompañarles a todos, pero que sí hicieron su mayor esfuerzo para acompañarles. Aquí nos dicen hermana, abuela, abuelo, tío, gato, mi mamá también. Todas estas redes que al final es como que llevamos una carga y estas personas nos ayudan a que esa carga sea más ligera y nos ayudan a llevarla de un lugar a otro y a transformarla y a aprender cómo llevarla mejor. Mi tío, mi familia, la familia pienso que tuvo un lugar muy especial en estos momentos porque como era difícil contactarnos con nuestras otras redes, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con profes, a veces pues las familias fueron las que se recogieron y un poco se fortalecieron en la situación. Nos dicen... Generalmente es la familia, ¿no? Que ha estado ahí, ese vínculo directo ante situaciones de adaptación o cambio, no solamente viéndolo a la actualidad, ¿no? Recordemos que podrían ser en cualquier momento de nuestra vida. Aquí hay un comentario que me parece muy bonito que lo voy a leer textual, que dice, a mí me acompañó mucho mi familia, aunque no me entienden del todo, me apoyan siempre en todas mis decisiones. Y me parece muy lindo porque es esa situación en donde puede que yo no comprenda completamente lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está viviendo, pero aún así puedo ser fuente de apoyo, aún así puedo estar ahí para lo que necesite, aún así puedo respetar lo que decide, pero también un poco ponerme a disposición de en qué te puedo ayudar. Y esto creo que es importante porque a veces pensamos que si no comprendemos el sentir por completo del otro o las razones por las que se está comportando como lo hace, no podemos apoyarle. Y la realidad es que sí podemos ser fuentes de apoyo, aunque no entendamos plenamente lo que le está pasando a la otra persona. Por acá nos dicen que amigos también ayudaron. Familia, mucho acerca de la familia, mascotas, mi perro, gato. Mira, tenemos un comentario también que dice, pues la verdad en mi caso no sentí miedo porque gracias a Dios tuve la mayoría de los números y correos de mis compañeros y pude contactarme con ellos y no me sentí tan solo, pues con mi hermano hacemos actividades y por eso no fue de miedo. Acá vemos que de alguna manera en esta época y en esta cultura digital que estamos viviendo todos y todas, de alguna manera hemos podido generar lazos de contacto, de relacionamiento a través, digamos, de redes sociales, teléfono, generalmente, digamos, este tipo de redes donde podemos contactarnos con nuestros seres queridos, con las personas que convivimos o compartimos generalmente, pues nos permite tener una cercanía reconociendo que, y algo que de pronto irás a decir ahorita, Natalie, me perdonarás, y es que el relacionamiento no solamente va ligado a verse cara a cara o a tener un contacto físico, ¿no? Hay muchas otras maneras de dialogar, de convivir, de sentirse cerca a su ser querido sin tener que estar, digamos, en el mismo espacio físico o de tener que, digamos, de generar un contacto como un abrazo, como un saludo de manos y demás, que es algo que nos ha generado, digamos, un cambio en esta nueva normalidad. Nos están hablando, digamos, de todas las esferas o círculos sociales que tenemos generalmente y es natural que la familia sea ese primer escenario de encuentro y de protección, de acompañamiento a nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, hermanos, todos.
todos los miembros y roles que están en la casa de alguna manera han sido un apoyo muy importante en el afrontamiento no solamente de esta situación, sino a nivel general, porque de allí las experiencias nos permiten poder aportarle al otro. Y también están nuestros amigos, no solamente del colegio, sino a nivel barrial, de nuestra comunidad, de los grupos, organizaciones sociales que muchas personas pueden estar vinculadas. Eso nos permite, digamos, afrontar esas inseguridades o situaciones de ansiedad que pudiéramos tener. Tenemos también algunos comentarios en donde nos dicen, la verdad no me sentí acompañado o no pude contactarme con mis amigos o mis papás de pronto estaban todo el día fuera trabajando y por eso no tuve tanto apoyo. Y creo que aquí esto se conecta un poco con lo que les decíamos de saber que todos estábamos pasando por esa transición y que no todos la vivieron distinta, pero que sí podemos ser fuente de apoyo para nuestras y nuestros compañeros. Saber que no todos tienen las mismas posibilidades a nivel familiar de sentirse acompañados y que tal vez en el colegio, con sus amigos, con los profes, puedan encontrar ese lugar de compañía. Creo que aquí es importante reconocer que todos estamos pasando por este proceso de transición, pero para todos es distinto. Y desde ahí que nos reconozcamos también como una posibilidad de fuente de apoyo para el otro, de que entendamos que no todos estamos viendo estas situaciones igual, de que para algunos regresar es difícil porque también perdieron personas queridas, que lo lamentamos mucho, que tal vez no solamente fue un tema de pérdida de personas, sino también de pérdidas, de que se tuvieron que mover por situaciones económicas. Entonces, en este regreso creo que tenemos que volver con una lectura y con una empatía de que todas y todos necesitamos una mano y necesitamos un apoyo, porque de cualquier manera pues estamos pasando por este proceso de adaptación. Y eso va muy ligado también a la expresión tanto de emociones y sentimientos y generalmente pueda que uno sienta temor de expresar lo que siente o lo que piensa frente al otro, ya sea una persona de confianza o no, y también es una invitación a que tengamos la oportunidad y la libertad de reconocer nuestras emociones, y eso va un poco ligado a la educación socioemocional que nosotros vamos construyendo día a día en la interacción con los demás, en poder expresar lo que siento, lo que pienso, y de esta manera también poder encontrar ya sea puntos divergentes, porque sabemos que en la convivencia no solamente estamos hablando de una convivencia armónica en todos los momentos, sino también existen conflictos. Y esos conflictos son naturales, son ya sea por puntos de vista, por ideologías, por situaciones específicas, pero poder ver que esos conflictos los podemos abordar de manera constructiva, de manera dialógica, en la medida que podemos aportar desde nuestra diferencia, reconocer en el otro que es totalmente diferente a nosotros, y en ese sentido pues vamos a continuar construyendo, construir y no generar, digamos, limitaciones en conflictos que se vean desde el aspecto negativo, porque el conflicto, digamos, es inherente en toda situación o en todo proceso de convivencia. Ya, entonces vamos a pasar, si te parece, a la última pregunta para continuar. Muchísimas gracias. Vemos que todos son demasiados comentarios. Hay creo que más de 700 comentarios que se han hecho hasta el momento. Quisiéramos leerlos todos, pero pues saben por el tiempo y demás que no es posible, pero tratamos de tomar algunos comentarios. Y esta última pregunta es, aunque se relaciona con el primer ejercicio, es ¿qué aprendí frente a esa situación de transición, adaptación diferente a la de la pandemia, diferente a la del COVID-19, sobre ese momento de nuestra vida, esa situación o ese cambio que tuvimos que hacer? ¿Qué fue lo que aprendí? Angie nos dice el aprender a comprender los maestros, lo digo como mamá. O sea, debe ser entonces una mamá que está participando y nos habla de la comprensión de los maestros, y quizá no solamente de los maestros, sino de todos los miembros de la comunidad educativa. Tenemos que comprender que las situaciones no son iguales para todos, las formas de vida y las realidades son totalmente diferentes, y en ese sentido pues comprendemos y somos empáticos frente a la diferencia y cómo puede, digamos, cada persona afrontar la realidad.
Tenemos un aporte, lo voy a leer, es un poco largo, dice: aprendí a convivir sola sin ayuda de afrontarlo sola, y aunque yo sé que es difícil porque no tengo a nadie, así que me apoye, solo tengo a mis papás, porque tenía una prima que estaba siempre, pero desafortunadamente murió de cáncer y fue horrible, y todavía lo recuerdo. Era como una hermana para mí, y es bueno el apoyo de mis papás porque siempre están ahí, y sí, a veces también no me ponen mucha atención, pero yo los amo porque están ahí, siempre, ya que soy su hija única. Debido a mucho antes de la pandemia, hubo una pelea con mis papás y mi familia. Parte de papá y mi tía me prohibió ver a mi tía y hace mucho que no sé de ellos. Bueno, son diferentes situaciones que digamos, nos invitan a la reflexión de cómo nos sentimos, qué está sucediendo en nuestra vida, y no solamente en este tipo de encuentros, sino a diario. Cómo me estoy sintiendo cuando me levanto, cómo me estoy sintiendo al hacer mis actividades. De pronto situaciones o conflictos al interior de la familia pueden afectar de alguna manera otras situaciones que estoy haciendo a nivel académico o en mis relaciones interpersonales, pero como poco a poco voy reconociendo esos recursos propios, esas capacidades que yo tengo para poder afrontarlo, para poder abordar la situación, reconociendo en principio que nunca estamos solos, que podemos contar con el apoyo de personas que se interesan por nosotros, y muchas veces en esa soledad que nosotros mismos de pronto podemos encerrarnos, es el reconocer que hay unas personas que están a nuestro alrededor, ya sea desde nuestra familia o desde otras esferas, en los que muy fácilmente podemos encontrar ese apoyo que es tan importante ante situaciones en las que posiblemente no sepamos cómo actuar. Y ahí de pronto tú me complementarás, Natalie, es que uno no se las tiene que saber todas. No tengo yo que ser el más experto en cómo afrontar una sensación de miedo, de pronto ante la pérdida de un familiar, o no saber qué hacer ante alguna situación que me apremia angustia o ansiedad. No, no es así. Hay otras formas en las que podemos empezar a aprender a cómo abordar esas situaciones. Ahí hay algo, y es que a veces pensamos que apoyar a los demás es darles soluciones, ¿no? Entonces, es escucharles, pero también decirles cómo solucionar la situación. Y eso nos complica un poco todo lo que implica apoyar, porque realmente a veces no sabemos qué hacer, o a veces la situación no tiene solución, o a veces no está en mis manos la solución de esa situación. Entonces, podemos incluso decir, pero ¿de qué sirve que le escuche si igual no le puedo ayudar? Y la realidad es que con el simple hecho de escuchar a alguien, de si le veo triste, invitarle a jugar, de si me doy cuenta que está aislado, que no quiere hablar con nadie, un poco acercarme y preguntarle si quiere conversar o si quiere que hagamos otra cosa, eso ya es un cambio e impacta en la vida de esa persona. Entonces, y esto es un proceso de aprendizaje, ¿no? En estos relacionamientos es donde nos damos cuenta de qué tiene para aportar el otro y cómo puedo apoyarle yo. Y va más allá de solucionar, sino estar ahí para la otra persona, escucharle, reconocer que está viviendo una situación distinta. En todos estos comentarios, que en este momento hay 661 nuevos que estamos intentando revisar, pero lo que nos muestran es que todas y todos estamos viviendo realidades diferentes, y que a veces lo que necesitamos es tener un espacio para ser escuchados, o no para ser escuchados, simplemente para tener alguna actividad, para tener una conversación sobre otra cosa, saber que hay alguien ahí dispuesto a acompañarnos. Acá nos dicen algo que me parece que es pertinente, y es: yo aprendí que el cambio es necesario para cambiar los aires. Uno no puede estar estancado en lo mismo, se necesitan cambios, así sea mínimo. Aprendí a valorar la vida de mi familia, a entender a mis maestros, aprendí que no estoy sola, que soy capaz, que estoy rodeada de personas que me apoyan y que mi autonomía me puede traer logros. Nos dicen también: aprendí a ser más independiente, a ser honesta, y nos habla un poco también de estos aprendizajes que de pronto pensábamos que no eran importantes, o que no eran relevantes en su momento, y a medida que nos enfrentamos a las circunstancias, pues nuestras capacidades también se encuentran con una posibilidad. Entonces, acá estos aprendizajes hay que recogerlos, y también reconocer que todos estamos en estos procesos, y que desde ahí el poder recogernos y apoyarnos va a hacer la diferencia. Hay un comentario
Lo voy a leer. Dice: no se trata de romantizar la pandemia y centrarnos solamente en el factor mental y psicológico. Hablamos de una pandemia y de un virus que día a día coge más fuerza. Es por ello que es importante saber si en realidad el colegio cuenta con el aval para su funcionamiento, porque en realidad el colegio no cuenta con las medidas de bioseguridad necesarias para acoger la comunidad estudiantil. Aprendí que la problemática y la corrupción siempre están latentes, y más aún cuando hubo padres de familia que no recibieron el apoyo escolar, bono alimenticio ni subsidio de conectividad. No solamente es estar acompañado, hay otros factores que son externos al COVID, entre ellos el sentirse solo, ya que el colegio sinceramente no ha tenido un acompañamiento real y efectivo a los estudiantes y a sus padres en esta época de pandemia. Sí, son realidades, y nosotros en ningún momento trataremos de ocultarlos ni de desdibujar, digamos, lo que cada uno de nosotros sienta o los miedos que podamos tener. No solamente lo enfocamos a un factor mental, psicológico de esa salud tan importante. Sin embargo, reconocemos que en este ejercicio no solamente, digamos, está la Secretaría de Educación, las familias y las instituciones educativas, sino que también esto es un ejercicio, una articulación intersectorial, una vinculación de esfuerzos para poder, digamos, desarrollar ámbitos, espacios en los que haya realmente una protección, una bioseguridad en la que permita realmente, pues, un ejercicio presencial gradual y progresivo en la medida que se den las condiciones óptimas para la protección y el cuidado de todos los niños, niñas y adolescentes. Y digamos, hablar de otro tipo de situaciones que de pronto podrían estar sucediendo a nivel nacional y distrital en este momento, son muy válidas, y muchas personas en este momento pueden sentirse afectadas tanto a nivel económico, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel emocional, y eso está muy bien, digamos, poderlo expresar, poder, digamos, encontrar en algunas situaciones puntos a favor o puntos en contra que nos permitan, digamos, comprender y actuar frente a lo que está sucediendo. Factores personales y factores externos siempre van a estar ahí, siempre nos van a permitir comprender y generar acciones para el cambio, para la transformación, para la adaptación o para la afrontación, digamos, del miedo, de la ansiedad o, digamos, de situaciones del duelo. Muchas gracias, no sé, la verdad me aparece anónimos, pero pues muchas gracias por el comentario. Entonces, bueno, vamos a pasar un poco allá a hablar de la transición efectivamente desde el lugar que nos convoca hoy, es a raíz de la contingencia y ese retorno a las instituciones educativas, Natalie. Y para nadie es un secreto que la pandemia implicó una transición no solamente desde lo relacional, sino desde muchos lugares, desde lo económico, desde lo social, desde lo académico. Nos hizo unas exigencias que requirieron muchos esfuerzos. Y aquí les traemos estas imágenes porque en lo relacional, en la manera como nos acercamos a los demás, pues generó muchos cambios. La manera como nos saludamos, el hecho de que ni siquiera pudiéramos vernos con muchas personas por mucho tiempo, la única manera que tenemos un poco de hablar, de expresarnos con personas fuera de las que convivimos es por medios digitales, y esto requiere unos esfuerzos. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que es físicamente afectuosa, a mí me gusta saludar a la gente de abrazo, y esas cosas para mí son importantes, y con todo el tema de la pandemia pues me tocó aprender otras maneras de saludar a las personas, otras maneras de comunicar que para mí son importantes, y lo importante aquí es que reconozcamos que precisamente como lo están diciendo, pues el COVID sigue ahí, y desde ahí pues estas adaptaciones tienen que mantenerse y tenemos que buscar unos nuevos acuerdos. Pensemos en que el colegio antes de toda esta situación pues implicaba muchas veces poder sentarnos a comer con nuestros compañeros, hablar muy cerca, tener juegos que de pronto implicaban ese contacto físico, y ahora pues tenemos unas situaciones que hacen que esto no sea posible, que tengamos que usar siempre el tapabocas, que para mí, por ejemplo, eso al comienzo también fue muy difícil porque yo soy muy expresiva con la cara y me hacía falta ver el rostro de las demás personas. Entonces, a hoy tenemos que encontrar unos acuerdos diferentes en la convivencia para poder primero sentirnos a salvo, es decir, que podamos ir a clase sintiendo que los demás están haciendo su parte para que podamos tomar esas clases de manera segura. También para que el relacionamiento se mantenga, pero manteniendo esas medidas de bioseguridad.
Y además para que reconozcamos que estos esfuerzos a nivel emocional también nos ayudan, ¿no? Porque disminuyen esa ansiedad, porque nos ayudan a afrontar las circunstancias, porque a veces incluso, como nos mencionaban en varios comentarios, es un tema de tiempo, ¿no? De acostumbrarnos a que el tapabocas es algo que tenemos que utilizar todo el rato y que esta es la manera como tenemos que empezar a relacionarnos. Desde ahí queremos proponerles un ejercicio en donde vamos a hacer algunos acuerdos de convivencia. Y aquí les queremos preguntar, porque la idea es que los construyamos entre ustedes y nosotros, y es, ¿qué puedo hacer para que las demás personas se sientan cómodas? ¿Qué puedo hacer para que en esta nueva realidad, en este nuevo retorno, las personas con las que voy a convivir se sientan cómodas, se sientan seguras y además sientan que pues todos estamos funcionando bajo los mismos acuerdos? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para que esa preocupación y esa ansiedad que nos ha dejado esta situación pueda ser un poco más manejable? Reconociendo además que estos acuerdos son para que no se nos olvide que seguimos en una pandemia y que seguimos teniendo estas necesidades de adaptación. Cuéntenos, por favor, en los comentarios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que las demás personas se sientan cómodas? ¿Qué será que podemos acordar? Estamos acá buscando sus comentarios. Agradecemos mucho su participación. En este momento tenemos 715 aportes nuevos. Bueno, acá nos dice respetar lo que ellos se piensan y si no estoy de acuerdo con algo, doy mi opinión respetuosamente y sin ofender. Muy bien. No tratar mal, no estar enfermo. Y creo que esto es un tema de corresponsabilidad, ¿no? Y es que si siento que me estoy sintiendo mal de alguna manera, si tengo algo que de pronto no es lo usual, si me levanto muy acostipada, si me levanto con dolor de garganta, pues reconocer que en estas condiciones es mejor que no asista al colegio, porque si todos nos comprometemos a esto, pues nos vamos a sentir cómodos y cómodas de que sabemos que pues todos estamos haciendo ese esfuerzo y no hay alguien que de pronto pueda estar teniendo síntomas en este contexto. No molestarles. Poniéndonos el tapabocas correctamente. Tener en cuenta el distanciamiento. Ayudarles en los términos que pueda hacerlo. Seguir con las normas, es decir, escuchar lo que nos dicen los profes, escuchar un poco las indicaciones que vamos a recibir. Platicar, convivir, pero usando las medidas de bioseguridad, para que los demás no se preocupen. Exactamente, les decimos que podamos convivir, pero siempre teniendo en cuenta estas medidas. Comprenderles, estar siempre con ellas, hacer que se sientan a gusto con las actividades, exactamente. Tener empatía, esto me parece también súper importante. Tratarlos de la mejor forma posible. Aquí hay algo que dice ir poco a poco, que me parece muy bonito porque no todos estamos tan cómodos en este momento de volver a estos contextos y respetar que los demás vayan a su ritmo y yo también ir al mío, creo que es vital. Darles una frase de apoyo para que sepan que hay personas que les quieren y apoyan y las escuchan. Apoyarlas y entender que todas las personas están afectadas no es fácil. Ayudarles cuando necesiten estar con nosotros. Cuidarme, mostrar interés. Buscar actividades que nos gusten hacer a todos.
mucho de ayudarles cuando lo necesiten, eso está muy bien. Usar bien el tapabocas, tener conmigo el antibacterial, el alcohol, tener esos implementos, ¿no? Instalar una conversación, permitir que las personas se desahoguen. Saber lo que les incomoda de ciertas situaciones. También es reconocer que a todos nos pueden incomodar cosas diferentes y escucharnos en términos de saber hasta dónde puede ir otra persona. Se te fue el audio, Natalie, o no sé si yo soy el único, no sé, pero no te escucho. Se te va un poco el audio. Ahí mejor. Ya, ahora sí te escuchamos. Bueno, yo he ido escribiendo ahí algunas de los comentarios que tú nos has leído y también de los que nos han escrito en el chat, y yo creo que cuando hablamos de acuerdos es importante como diferenciar el acuerdo y la norma, ¿no? Muchas veces el acuerdo, cuando hablamos de acuerdo, es algo que todos y todas estamos de acuerdo, es algo que se construye en común y por lo tanto es algo de lo que todos estaríamos dispuestos a cumplir o a llevar a cabo, digamos en este caso en la institución educativa. Por ejemplo, el respeto a la diferencia de lo que las demás personas piensan, y pues algo muy importante es el cuidado de nuestra salud, en la medida en que si digamos yo siento un síntoma de enfermedad relacionado con la enfermedad respiratoria, es muy importante que yo sea responsable y pueda entonces comentarlo en la institución educativa y pues si es necesario guardar el aislamiento, el utilizar el tapabocas y digamos el llevar a cabo los protocolos de bioseguridad de manera responsable es digamos uno de los acuerdos más importantes de los que nos debemos llevar en esta mañana, y es que yo cómo voy a llegar a la institución educativa de manera responsable a relacionarme, a interactuar, a dialogar y a construir con todos y todas mis compañeros, con mis docentes o yo como docente, con los estudiantes, las estudiantes, y en este sentido pues reconocer el distanciamiento, el lavado de manos, y también digamos reconocer que a todos no nos ha dado igual la pandemia, a todos digamos de alguna manera nos ha afectado en diferente medida. Algunas personas, como vimos, les ha gustado mucho el tema virtual y de pronto se sientan un poco digamos tensos al regresar, u otras personas que se sientan muy satisfechos digamos de volver nuevamente a la presencialidad, y digamos en el reconocimiento del otro, y que saber digamos que todos tenemos ritmos y procesos diferentes. Es que como lo vimos, no todos aprendemos de una misma manera, no todos digamos tenemos una percepción de la realidad igual a la de los demás, y pues en ese sentido reconocemos que podemos tener diferentes puntos de vista o situaciones que nos pueden llevar a conflictos en los que podemos trabajarlos y abordarlos de manera constructiva y responsable. Quisiéramos entonces que todos y todas nos lleváramos como estos pequeños acuerdos que hicimos ahorita, que no solamente los dejemos en ese comentario que hicimos, sino que realmente los podamos interiorizar, los podamos reconocer y de esta manera pues llevarlos a cabo cuando sea el momento de regresar. De pronto algunos estudiantes ya durante esta semana van a empezar a retornar por primera vez, sin embargo sabemos que hay muchos y muchas estudiantes que ya lo han venido haciendo en meses anteriores. Entonces continuar con esas actividades académicas de manera presencial pues nos va a permitir digamos nuevamente adaptarnos a nuevas formas de relacionamiento y de interacción. Entonces entraríamos a una segunda parte, no solamente viendo lo que yo puedo hacer por los demás, sino qué me gustaría que otras personas hicieran para que yo me pueda sentir bien, pueda sentirme tranquilo o pueda sentirme cómodo en la institución educativa.
Entonces quisiéramos leerles un poco frente a qué de pronto pudiéramos esperar de otras personas frente a esta situación para yo poderme sentir bien. ¿Qué les gustaría recibir de sus compañeros? Mientras nos cuentan estos acuerdos, nos han hecho varias preguntas frente a cómo va a ser el retorno, cuándo va a ser, qué va a pasar, y esta información la va a mandar cada colegio, ¿vale? Entonces ustedes van a recibir esta información directamente de los colegios, pues porque cada uno se iba adaptando de maneras distintas para asegurar que el retorno sea de una manera segura. Ahorita decían algo que me parecía importante, y es que también les gustaría que las personas que se sientan enfermas pues lo digan sin temor, y si yo estoy enfermo que no me molesten, o sea, que no se vuelva en un comentario un poco de burla por estar enfermo, sino más bien que me apoyen y entiendan, y un poco se reciba el hecho de que yo esté contando que me siento mal. Que tengan empatía. Que no nos juzguen, que haya respeto y tolerancia. Que mantengan la distancia. Hay bastante de que se pongan en mis zapatos. Que nos ayuden a entender. Que mantengan su tapabocas. Están muy relacionados con los acuerdos de qué podría hacer por el otro, ¿no? Respeto, compañía. Que se cuiden, es decir, no solamente en el colegio, sino por fuera, ¿no? Pensemos que si nos cuidamos también en los demás entornos en los que estamos, pues estamos cuidando a todas las personas con las que nos encontramos. Que me respeten, que no nos juzguen por el uniforme viejito o muy corto, porque tal vez estamos en unas circunstancias en donde no podemos comprar uno nuevo. Que entiendan que no somos iguales, tal vez esto de que todos, esta comprensión de que todos vivimos las cosas de formas diferentes. Que no nos presionen para participar, porque regresar nos puede provocar mucha ansiedad. Que no nos discriminen. Cuidado de todos, y más si necesitan apoyo emocional. Creo que con esto hemos recogido lo que nos han dicho, ¿verdad, Esteban? Sí, Natalie, como lo dijiste ahorita, vemos que estos acuerdos están muy relacionados con los acuerdos o con los compromisos que yo puedo tener para con los demás, ¿no? Y es importante que vemos que se van dando de manera colectiva, porque lo que de alguna manera yo le puedo pedir al otro o a la otra persona es lo que yo le estoy ofreciendo, es lo que yo también estoy haciendo por mi cuidado y por el cuidado de los demás. Entonces vemos que en ese sentido pues podríamos estar en una posición muy asertiva, muy dispuesta a poder, digamos, generar unas acciones responsables en el proceso de retorno, digamos, a la presencialidad, lo cual pues es muy importante que nosotros lo podamos interiorizar y tener en cuenta para cuando sea el momento del regreso. Y reconociendo en todo momento que a todos no nos pasa de igual manera la situación, todos podemos verlo de manera distinta y eso es totalmente respetable.
en ningún momento estamos, digamos, queriendo transformar el regreso como una acción totalmente feliz, porque esto sabemos que puede generar una ansiedad, una situación de pronto de lo desconocido. Sin embargo, pues de aquí pueden salir muchos aportes desde ustedes mismos para poder generar una acción, digamos, un poco más llevadera y tranquila durante este proceso. Bueno, son muchísimos los comentarios que han hecho hasta el momento. Como les decíamos, este ejercicio, no tanto viéndolo como un taller o como una acción, digamos, magistral o catedrática en que solamente nosotros somos quienes hablamos, pues ustedes son quienes construyeron este encuentro, ustedes son quienes le dieron la voz al ejercicio de la experiencia, la historia y la anécdota que nos permitió también saber un poco lo que estaban pensando y sintiendo, y de esta manera poder, digamos, generar unos puntos de acuerdo que van desde lo emocional, desde la salud mental, y ya de pronto entrando un poco a lo físico, que ustedes lo han dicho también durante todo este momento. ¿Cuáles son, digamos, esos cuidados que debemos implementar desde la bioseguridad? Desde todo espacio y desde todo entorno, hasta en las redes sociales, nos hablan, digamos, de diferentes acciones que debemos llevar a cabo cuando salimos especialmente de nuestros hogares, cuando estamos en lugares concurridos, cuando utilizamos servicios de transporte público, si lo requerimos, o hasta, digamos, en el consumo de los alimentos en lugares abiertos. Y de pronto algunas personas ya hayan tenido experiencias similares cuando de pronto han ido a un centro comercial o han tenido que desplazarse a algún lugar en un transporte público, pues hemos tenido, digamos, experiencias que ya nos van acercando un poco más a cómo sería ese retorno. Muchas veces de pronto vemos que nuestros padres sí han tenido que salir a lo largo de toda la pandemia a trabajar, ya sea porque se desempeñen en servicios como, digamos, desde el sector salud. Sabemos que el sector salud no se ha detenido casi en su totalidad, y por lo tanto se encontrarán, digamos, de acuerdo en que, digamos, personas que se relacionan en este medio han tenido que desplazarse todos los días hacia sus lugares de trabajo, y han tenido, digamos, que implementar de manera muy rigurosa los protocolos de bioseguridad. Y puede ser una experiencia muy positiva si esto, digamos, si tenemos una persona que trabaja allí en este sector, para que nosotros podamos entonces continuar reconociendo este tipo de acciones prácticas con referencia al cuidado desde lo bioseguro. No sé si de pronto ya tenemos algunos comentarios, aunque ya lo sabemos. Creo que eso es algo que lo tenemos muy claro, no es algo novedoso. Ustedes mismos lo han dicho desde esos compromisos que esperan y que también proponen desde cada uno de ustedes. Así es, estaban un poco recogiendo lo que se ha hecho hasta el momento. Hemos hablado del uso de tapabocas, que se utilice bien, que se ponga realmente cubriendo nariz y boca, del lavado de manos, de la distancia, de cargar gel antibacterial también y poder estar renovándose el lavado de manos constantemente. Y sobre todo de hacer ese reporte, ¿no? Ese reporte de que si me estoy sintiendo indispuesta, si de pronto tengo alguna sospecha de que tengo algún síntoma, pues poder quedarme en casa y reportarlo, y sobre todo que compañeras y compañeros reciban eso de una manera empática, que no se convierta en un tema de burla, sino un reconocimiento de que nos estamos cuidando mutuamente. Nos reiteran que dentro de la bioseguridad implica pues no juzgar, el que la otra persona pueda contarnos, pueda decir que se está sintiendo mal y no ir a clase, porque precisamente si nos damos esa confianza de que si yo cuento que me estoy sintiendo indispuesto y nadie se va a reír de mí, sino que van a decir, oye, qué bien que contaste y puedes cuidarnos, pues esa confianza va a generar que entre todas y todos podamos hacer ese reporte y ser muy, muy, muy honestos. Creo que eso un poco recoge lo que implican las medidas de bioseguridad. Sí, cada una de esas menciones que has hecho, y de pronto un poco la última frente a cómo yo me siento, si en algún momento puedo tener un síntoma, y es normal, o pueda que ya lo hayan tenido en algún momento de este último año, y de pronto ese miedo de expresar que no me estoy sintiendo bien, o que algún miembro de mi familia no se siente bien o haya tenido, digamos, un resultado positivo para COVID-19, pues no generemos esos ejercicios de estigmatización, de aislamiento hacia el otro, en la medida pues que reconocemos que todos podemos en algún momento propensos a tenerlos.
y es normal, así tengamos digamos, los protocolos de bioseguridad al máximo, pues puede en algún momento existir el riesgo. Siempre lo minimizaremos al máximo cuando cumplimos a cabalidad estos protocolos. Sin embargo, pues en el caso que se den, pues no tengamos miedo de ser estigmatizado, y si algún compañero, compañera o miembro de la comunidad lo socialice, pues en ningún momento generar esa estigmatización, porque pues eso también afecta bastante al ser y la salud mental, a la salud emocional, y nos da como ese miedo de comentarlo. Pero pues no, creo que todos estamos en la oportunidad de expresarnos, de que nos abramos, de que podamos comentar lo que está sucediendo y de esta manera cuidar a los demás, que es lo más importante. Yo, y pues de esta manera voy a cuidar a mis compañeros, compañeras o a los miembros de la comunidad educativa en general. Recordemos que pues estos protocolos de bioseguridad tenemos que aplicarlos no solamente en la institución, sino en general en los espacios en los que vayamos a estar, porque en el momento en el que no los aplicamos en otros espacios, pues podemos un poco poner en riesgo a las demás personas con las que compartimos. Recordar también que cada colegio ha creado su protocolo y por eso se les va a compartir, cada colegio les va a contar cómo funciona, cómo sería la presencialidad y se va a hacer, cómo sería ese regreso, y desde ahí pues ellos son quienes van a ir ampliando esta información porque son los que conocen pues cómo son las dinámicas internas de cada institución. Sí, muy importante lo que mencionas, y ya como cerrando el ejercicio es que podamos, si por alguna razón tenemos dudas, inquietudes de cómo va a ser ese ejercicio de retorno, podamos ponernos en contacto de inmediato, ya sea con el docente director de grupo, los docentes enlaces. Hay algunas instituciones educativas que a través de redes sociales, pues de las oficiales, ya sea por Facebook generalmente, se generan comunicados frente a cuál va a ser el retorno. Si por ejemplo van a haber, digamos, encuentros de padres para poder realizar, digamos, la socialización, y de esta manera también aclarar, digamos, ya desde lo logístico, desde lo puntual, desde el horario, el tema de la alimentación, que sabemos que son temas que nos pueden angustiar, seamos padres, madres, cuidadores o estudiantes, podamos aclarar esas dudas y en esa medida pues continuar trabajando de manera colectiva por esa reapertura nuevamente, por esa reactivación que no solamente va desde lo económico, sino desde lo social, desde lo presencial y cada una de nuestras acciones. Y lo que dijiste también, Natalia, muy importante, no solamente nos vamos a cuidar en el colegio, todos los espacios, todos los escenarios son totalmente importantes en ese cuidado del manejo de los protocolos bioseguros, porque en esa medida pues somos corresponsables siempre en todo momento del cuidado propio y del cuidado común. Les invitamos también que estos acuerdos que generamos el día de hoy los generen al interior de la institución con sus compañeros, que entiendan realmente bajo qué lineamientos van a encontrarse. La idea es que vayamos sintiéndonos tranquilos con este reencuentro y que esos procesos de acompañamiento, de redes de apoyo, y que esta transición sea una oportunidad, pero sobre todo que reconozcamos que todos estamos pasando por ella y que recibir un apoyo y encontrar en nuestras comunidades educativas esas comprensiones puede facilitar mucho los procesos. Claro que sí, bueno, recordarles que durante la jornada se les ha ido rotando el link para que puedan diligenciar la asistencia a este encuentro. Entonces les pedimos para que quienes hasta el momento no lo hayan hecho, pues puedan diligenciarla. Como les decimos, agradecemos cada uno de sus comentarios, cada uno, digamos, de sus aportes fueron muy importantes para llevar a cabo este ejercicio, que realmente fue posible gracias a la participación de ustedes. Más de 1.400 personas en este momento conectadas, pues nos da cuenta de que estamos interesados en poder generar estos espacios, en este caso digitales, de diálogo, pero que nos permiten también adquirir muchas herramientas y fortalecer capacidades que tenemos frente a la adaptación y las transiciones efectivas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, que no solamente quede para este momento, sino para situaciones que puedan ocurrir más adelante a nivel personal o familiar. Entonces, bueno, ya con esto finalizamos el encuentro. Recuerden que cualquier situación en la que ustedes puedan verse afectados de alguna manera, puedan comentarlo a la institución educativa, a su docente orientador, a su docente director de grupo, y en ese sentido pues también nosotros poder vincularnos en ese acompañamiento que venimos haciendo a diario con cada uno de los colegios e instituciones educativas oficiales y no oficiales del distrito. Les agradecemos muchísimo su participación, el haberse quedado, el haber escuchado, y esperamos poder encontrarnos nuevamente.
Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.